Tu entrevista con el exsecretario de Hacienda, Ursúa, fue muy comentada en medios. ¿Cómo fue que lograste esta entrevista de un personaje que pues, sigue estando en medio de la tempestad? Ursúa no quería dar entrevistas. Él pensaba que había dicho lo que tenía que decir en su carta de despedida. Y yo le planteé que la carta dejaba muchas cosas abiertas. Digo, no solamente yo, creo que muchas voces lo hicieron. Y en una plática que tuvimos, donde yo quería ampliar sobre las razones de su salida, me di cuenta que él en realidad tenía muchas cosas que quería decir. Y que de alguna forma estaba buscando la vía de hacerlo. Al mismo tiempo me parecía que no tenía mucha confianza para hablar con los medios, y creo que también, esto es una suposición mía, pero pensando en la postura política de la mayor parte de los medios de comunicación en México, que se suelen percibirse como adversos a la 4T, creo que buscó a alguien que le pareció que con alguien que no tuviera necesariamente esa postura había más posibilidades. Y yo siempre he tenido una postura, a pesar de ser un simpatizante de la 4T, siempre he tratado de tener una postura crítica frente a la 4T, o en la medida de mis posibilidades he promovido que haya crítica hacia la 4T. Y ahí creo que conversando con Ursúa, le planteé la importancia que tenía que dejara un testimonio más claro de lo que él pensaba, y aceptó darme una entrevista. Fue una conversación bastante larga, fueron cerca de 3 horas y media de conversación. La entrevista, por razones de espacio, no abarca todo. Además, hubo una parte muy anecdótica en la entrevista. Él habla de muchos otros temas que no se recogen ahí, pero de alguna manera creo que, a diferencia de Germán Martínez, que había dejado una carta con muchas explicaciones de por qué se había ido, Ursúa no había dejado una carta así. De alguna forma creo que la entrevista sirvió como el equivalente a la carta que había dejado Germán Martínez. En esas 3 horas, más de 3 horas de entrevista, ¿qué otros aspectos abordó el exsecretario de Hacienda? Habló mucho de su relación con Andrés Manuel López Obrador históricamente, de su relación con cuadros del PRD, de cómo por momentos él se distanciaba, pero luego volvían a aproximarse. Y luego habló más a detalle de los proyectos de la 4T. Es falso, como se está diciendo hoy, que él estaba en contra de todo. La entrevista recoge la parte crítica, pero por ejemplo él también dice en un momento que él ve con muy buenos ojos, por ejemplo, el proyecto del Istmo, del tren del Istmo. Esto me parece que ya no entró en la entrevista, pero es un proyecto que él defiende. Entonces, es falso que él critique todos los grandes proyectos de este gobierno. Porque un poco la forma creo que se ha buscado desacreditar a Ursúa diciendo, pero es que él estaba en contra de todo, entonces ¿qué hacía ahí? ¿Por qué estaba en el gobierno? Creo que no es así. Él en esas 3 horas habló de esta cercanía con Andrés Manuel desde hace años, ¿no? Sí, es una relación que viene de hace mucho tiempo. La verdad es que Ursúa estaba de muy buen humor, contrario a lo que yo esperaba. Lo vi muy animado. Es una persona con mucho sentido del humor. Entonces habla y se va mucho por las ramas y es muy anecdótico y hace chistes. Y así fue la conversación. La verdad es que no lo sentí ni deprimido ni derrotado. Quizás a diferencia de otros políticos, otras figuras públicas que solo saben vivir para el poder, creo que él es un hombre que pues, es un académico, tiene su trayectoria y ve los cargos públicos como algo temporal, y me parece que, de hecho, yo creo que él entró a esto, y creo que eso sí lo dice en la entrevista, él entró a esto a sabiendas de que
podía funcionar o no funcionar y que si no funcionaba se iba a ir. Y así fue. No funcionó y se fue. En esta entrevista, como bien dices, la han tomado de una manera distinta los críticos de la 4T y dicen que pues está totalmente en desacuerdo con el aeropuerto, con todo lo que está haciendo el Pemex. ¿Tú pensabas que podía haber sido así, que la tomarían de esa manera? La verdad me sorprendió en muchos casos que algunos de la 4T hoy me ven como un adversario por haber hecho una entrevista y me ven como un traidor a la 4T por simplemente hacer una entrevista. En algunos casos creo que me han descalificado más a mí que al propio Ursúa. La verdad es que yo no me considero un integrante de la 4T. Me considero un analista y alguien que por momentos ha hecho periodismo. El periodismo siempre me ha gustado mucho, siempre es a lo que yo más, digamos, me he querido dedicar en la vida. Por una u otra circunstancia he hecho otras cosas, pero el periodismo siempre me ha apasionado y me parecía de elemental curiosidad periodística abundar en las razones de la salida de Ursúa. Lo que pasa, creo, es que en México es difícil que un periodista o que un analista asuma abiertamente una simpatía política hacia un partido político en una elección. Yo lo hice en esta última campaña electoral y creo que eso hizo pensarle a muchos que yo era una suerte de vocero de la 4T. La verdad es que nunca fui vocero. Lo único que hice fue expresar una simpatía política. Y eso, pues de alguna manera, en un contexto en el que es poco común hacer eso, llevó a muchos a creer que yo era un integrante de la 4T, que iba a entrar al gobierno o alguna cosa por el estilo. La verdad es que no, a mí eso nunca me interesó. Pero de alguna manera, hoy, entonces, por promover la crítica y por buscar espacios donde se haga crítica a la 4T, pues pareciera que ya soy un traidor de la 4T. Bueno, ni modo. Y esta entrevista igualmente la han tomado en algunos medios, en algunos, sobre todo simpatizantes de Andrés y Manuel, la han tomado como si fuera parte de una estrategia de minar el proyecto de la Cuarta Transformación, de la austeridad republicana y, en fin, todo lo que significa el proyecto de Andrés Manuel. Yo creo que la carta de Ursúa con la que se despide y la entrevista son demoledoras y son un golpe fuerte para la 4T. No son un golpe mortal ni mucho menos, pero son críticas fuertes. Hay un sector grande de la 4T que prefiere, o por lo menos públicamente, porque en privado he recibido otro tipo de comentarios, pero públicamente prefieren esconder la cabeza y la estrategia del avestruz y hacer como si nada no hubiera pasado, o incluso, decir que Ursúa es un traidor, etcétera, por haberse ido. La verdad es que yo creo que la carta y la entrevista tienen críticas fuertes y me parece que no son críticas destructivas. No son las críticas que hace la oposición en general que yo les veo poca utilidad. Creo que de las críticas que se han hecho a este gobierno hasta ahora, es una de las críticas más y mejor sustentadas. No coincido en todo, pero creo que hay mucho sobre lo cual habría que hacer una reflexión. Hay cosas que él está diciendo que son ciertas. Cuando él habla de se está haciendo política pública sin tomar en cuenta la evidencia, sin rigor, sin estudios, sin diagnósticos adecuados. Bueno, no queremos volver a la visión tecnocrática del pasado, pero tampoco queremos volver a la improvisación. Cuando él dice el mayor problema de este gobierno es el voluntarismo, pues creo que tiene mucha razón. Hay mucho voluntarismo. Está bien que haya una voluntad política fuerte de cambiar las cosas, pero no cegarse por el voluntarismo. Y creo que ahí está planteando otra crítica fuerte. Y donde para mí pone el dedo en la llaga es en el tema de
los posibles conflictos de interés del jefe de la oficina de la presidencia, que a mí honestamente me llama mucho la atención lo poco que los medios de comunicación han indagado en el asunto. ¿Cómo es que hasta ahora prácticamente los medios no habían sacado ese tema? Habíamos visto una que otra columna, pero nada más. ¿Y cómo es que alguien que es dueño de una casa de bolsa y que se integra al gabinete recibe tan pocos cuestionamientos? Yo diría que es hasta sospechoso el silencio que ha habido frente a los posibles conflictos de interés de Alfonso Romo. Y creo que cuando Ursúa lo plantea, pues sí, claro, enciende el avispero, pues es natural. La respuesta de Andrés Manuel a la entrevista y a lo que dijo Ursúa fue como, bueno, pues ya dije lo que tenía que decir y vámonos a otra cosa, ¿no? Bueno, Andrés Manuel es un político sumamente hábil. Creo que es hoy el político más hábil que hay en este país. Y creo que hizo lo que un político inteligente debería haber hecho, que es no darle más vuelo al asunto. Y yo creo que inteligentemente porque sabía que tenía mucho que perder en esa discusión. Entonces simplemente no lo quiso hacer parte de la agenda. Hoy, esta semana, todo el mundo estaba hablando de esa entrevista. Bueno, el presidente no lo está haciendo. No quiso engancharse en esa discusión. Dijo que era politiquería. Y despidió a Ursúa diciendo que se iba porque era un neoliberal. Bueno, yo creo que esto es demagogia, que quien se quedó en la oficina al frente de Hacienda es tanto más liberal que Ursúa, y el equipo que está en Hacienda es tanto más liberal que Ursúa. Y el presidente, en gran medida, quiere una política económica también con elementos neoliberales. Entonces, ¿a qué estamos jugando, digamos? Ursúa dice que el presidente le llama neoliberal a todo lo que a cualquiera de sus críticos le dice neoliberal, a cualquiera que no coincida con él o cualquiera que no comparta su proyecto termina siendo un neoliberal. Entonces, bueno, entiendo la postura del presidente de no querer hablar del tema, es lo inteligente y lo hábil políticamente que en el sentido que había que hacer, pero me llama más la atención que sus seguidores también caigan en ese discurso de que se fue porque era un neoliberal y no compartía el proyecto, ¿no? Creo que esto es no querer ver una realidad. ¿Tú eres neoliberal? ¿Yo? en este medio de críticas. Yo, a ver, no, yo creo que hay que plantearnos un proyecto distinto del neoliberalismo. Creo que en la América Latina en general el neoliberalismo mostró ya sus signos de agotamiento hace tiempo y México llegó tarde a esta ola de gobiernos post-neoliberales. Estamos llegando muy tarde. Ahora, no podemos dar el salto del neoliberalismo hacia lo que se llama el post-neoliberalismo o lo que se quiera llamar de un día para otro. El cambio tiene que ser gradual. Y eso es lo que ha hecho el presidente. Al final, la transición hacia otra cosa no puede ser de un día para otro porque eso generaría una crisis inmensa en el país y los cambios no se dan por decreto como él quiso hacerlo diciendo a partir de mañana se termina el neoliberalismo. Bueno, eso más allá de que retóricamente pueda funcionar, la realidad es más compleja. Y finalmente, ¿tú qué piensas de todas estas críticas a ti y a los que de alguna manera tienen una manera distinta, una forma distinta de pensar, o simplemente hacen esto que es el ejercicio más natural, tanto del periodismo como del propio ejercicio de gobierno, que es la crítica y la autocrítica? Pues me preocupa el dogmatismo, el sectarismo, esta idea de pensar que el que critica, aun cuando intente hacerlo constructivamente o desde adentro de un espacio político, es el enemigo. Y que tú, si criticas, prácticamente te vuelves igual que el opositor o peor muchas veces, ¿no? Creo que ha sido uno de los vicios de la izquierda, digamos, no aceptar, o de ciertas izquierdas, no aceptar la crítica
y ver al crítico como un enemigo peligroso. Y yo creo que en la 4T, no toda la 4T es así. Estoy seguro que no, que de hecho no es la mayoría, pero sí hay un sector que se comporta de esa manera. Pues yo creo que ya van a crecer y lo superarán. Todo se supera con la edad. Muchas gracias. Gracias.